Muy buenos días a todos, toda la comunidad unipanamericana. Hoy estamos muy emocionados por el invitado que traemos hoy a estas charlas que hemos dedicado para toda la comunidad unipanamericana. Nada menos que el doctor Mauricio Cárdenas, quien ha sido ministro de Desarrollo, ministro de Transporte, ministro de Minas, igualmente ministro de Hacienda Pública. Ha sido director igualmente de Planeación Nacional, ha tenido varios reconocimientos internacionales como uno de los mejores ministros de Hacienda de América Latina, ha sido director de FEDesarrollo, tiene un doctorado de la Universidad de Berkeley, de manera que hoy contamos con su presencia y quisiéramos darle la bienvenida a la Universidad Unipanamericana que está implementando estos espacios con el fin de compartir con líderes de opinión sobre aspectos específicos sobre la crisis que hoy embarga no solamente a Colombia, sino al mundo, y que hace de esta situación un punto de análisis determinante para analizar la coyuntura y poder que él nos comparta su visión. Ministro, muy buenas noches. Buenas noches. Soy Mauricio Cárdenas. Estoy muy complacido de hacer parte de esta charla y este ciclo de conferencias de Unipanamericana, la Fundación Universitaria. Estoy muy agradecido por la invitación. Quiero compartir con ustedes en estos próximos 45 minutos unas ideas sobre lo que nos espera hacia adelante producto del COVID-19. Este es un momento de gran incertidumbre. Hay muchos más interrogantes que respuestas. No sabemos muchas cosas. Tenemos que ser humildes, por cierto, por esa misma ignorancia. Pero eso también nos debe llevar a actuar con cautela. Sobre todo a tratar de evitar los escenarios catastróficos. Tenemos que, en medio de estas circunstancias, hacer todo lo necesario para evitar esos eventos extremos. De manera que ese es el tono con el que yo quisiera comenzar esta charla. Es un momento para oír a los expertos, es un momento para volver a la ciencia, dejar atrás la alquimia, dejar atrás la intuición, dejar atrás el populismo. Este es el momento en el que hay que tomar decisiones difíciles, pero deben ser decisiones informadas, producto del mejor conocimiento, del mejor entendimiento que tengamos de la situación. El COVID-19 no lo conocemos, no sabemos prácticamente nada al respecto, no sabemos cuándo va a aparecer una vacuna, si es que va a aparecer, no sabemos cuál es la cura, no sabemos si este es un fenómeno que va a ocurrir en olas, es decir, que viene y se va. No sabemos, que es otro de los grandes interrogantes, si las personas que ya han tenido el virus quedan inmunes o no. Es decir, no sabemos qué hacer con las personas que ya han padecido el COVID-19. Entonces, como ven, son muchas las preguntas, son muchos los interrogantes. Hay que prepararnos de una forma, digamos, acorde con esta realidad, evitando ante todo escenarios extremos. ¿Cuál es el escenario extremo? Un aumento desbordado en el número de casos que nos lleve a ocupar toda nuestra capacidad hospitalaria, a que no tengamos el número de unidades de cuidados intensivos, los respiradores, para atender a todas las personas que en un momento dado del tiempo puedan contraer el virus. Hacia ese escenario es que debemos orientar nuestras acciones para evitarlo. Algo muy importante, tenemos al mismo tiempo que ser conscientes que estamos en América Latina, estamos en Colombia. El virus hizo un periplo de la China a Europa, de Europa a Estados Unidos y ahora ha tomado destino hacia el sur, cruzó el Río Grande y está, digamos, haciendo estragos en América Latina. ¿Por qué? Porque América Latina no tiene la misma capacidad, no tenemos las mismas opciones que tienen los países por donde pasó el virus. No tenemos los recursos para, por ejemplo, sostener un confinamiento muy largo y darle a las personas los ingresos necesarios para tener con qué vivir durante esos meses.
no tenemos los recursos suficientes para atender un volumen grande de hospitalizaciones. Entonces tenemos que ser conscientes de esas restricciones, tenemos que ser conscientes de que no contamos con las mismas opciones. Entonces hay que acomodar la realidad de una pandemia muy desconocida, con muchos interrogantes, a las condiciones de América Latina, de Colombia en particular, donde tenemos más restricciones. Ese es el reto hacia adelante. Este no es un reto solo del gobierno. Este no es un problema solamente del presidente Duque. Este es un problema colectivo. Todos tenemos que pensar qué vamos a hacer para ayudar a resolver este problema. Y tenemos todos que ponernos en un estado mental de decir, este es el reto más grande que hemos tenido que enfrentar en nuestras vidas. No hay una crisis parecida a esta en nuestra historia que conjugue tantos elementos. Por lo tanto, tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos. Tenemos que estar en la mejor forma. Este es el momento en el que tenemos que brillar, pero lo tenemos que hacer colectivamente, para que todos podamos decir, como en la película Apolo 13, ha sido un privilegio volar con ustedes para enfrentar un escenario tan adverso, donde todo podía salir mal, donde podía ser, esa misión podía ser el peor momento en la vida de la NASA. No lo fue. Fue de hecho el mejor momento de la vida de la NASA porque fue cuando se demostró que tenían la capacidad de manejar lo incierto, lo impredecible, lo que puede salir mal, las cosas que no se pensaban que podían ocurrir, pero que ocurrieron. Ese es el COVID-19. Hay que sacar lo mejor de todos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, cuidarnos. Este es un problema muy serio. Tenemos que ser conscientes de que esta es una pandemia que puede ser potencialmente muy grave desde el punto de vista de la salud. Segundo, confiar. Confiar en las decisiones informadas por parte de las personas que tienen esa responsabilidad. Si hay una decisión de que es mejor quedarnos aislados, en confinamiento, en nuestras casas, tenemos que hacer todo lo necesario para cumplir. Y lo más importante, tenemos que proteger a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, porque está probado que es el grupo más susceptible de que si le da el virus tenga consecuencias más graves. Entonces tenemos que proteger a los colombianos de la tercera edad dentro de nuestras viviendas, porque nosotros somos una sociedad donde los hijos viven con los padres y con los abuelos, 3 generaciones en la misma vivienda. Entonces tenemos que ser especialmente cuidadosos con las personas de la tercera edad. Y no somos Singapur, donde a las personas de la tercera edad las mandaron a unos dormitorios, a los centros de convenciones, los adecuaron, les pusieron camas, les pusieron atención. Eso no va a pasar en Colombia porque no tenemos la cultura para hacer eso y no tenemos los recursos para que la población de la tercera edad se vaya a otros lugares de confinamiento. Van a seguir en nuestras casas y tendremos que seguir cuidándolos con esmero, con protección, con distanciamiento. Entonces, esa es la realidad. Aplicar este problema global a las condiciones específicas de América Latina, con todas nuestras restricciones y con todas nuestras limitaciones, para que logremos seguir por el camino por el que vamos. Y es que Colombia, en medio de todo, ha sido un país que ha salido bien librado de este problema. En cuanto al número de casos, estamos hablando más o menos de 21,000. El número de personas que han fallecido, por debajo de la gran mayoría de países de América Latina, sobre todo cuando se comparan con el tamaño de la población. El número de hospitalizaciones también. Entonces, tenemos que seguir por este camino con mucha cautela. ¿Cómo tenemos que prepararnos para ese mundo tan incierto? Bueno, lo primero es los programas del gobierno para ayudarle a las personas. Entonces, hablemos en términos positivos de lo que se ha hecho, pero también mencionemos lo que falta. Muy positivo, el programa Ingreso Solidario. Hogares con un ingreso por cada miembro inferior a 437,000 pesos, hoy pueden recibir un subsidio de 160,000 pesos mensuales. Se ha pagado 2 veces, estoy seguro que va a tener que pagarse por lo menos una tercera e incluso una cuarta vez, mientras duren las medidas de confinamiento. Ingreso solidario le llegará a 2,900,000 hogares en el país. Esto para reforzar los programas tradicionales de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, que van a tener un extra, un plus. Pero adicionalmente, el gobierno adoptó el programa de subsidios a la nómina. Es decir, todos los asalariados van a tener un subsidio que se solicita a través de sus empleadores
de 351.000 pesos mensuales, el 40% de un salario mínimo. Entonces, las empresas o los empleadores, con base en la pila, que es el formulario que se llena para el pago de los impuestos sobre la nómina y las contribuciones a pensiones, la pila que estaba vigente en el mes de febrero antes de la pandemia, sobre la base de ese número de trabajadores que tenía cada empleador, se reconocerá para mayo, abril y junio 351.000 pesos. Los formularios ya se pueden llenar, se presentan ante cualquier entidad bancaria donde el empleador tenga su cuenta, de donde se pague la nómina, y en pocos días van a recibir un subsidio de 351.000 pesos correspondiente a la nómina que estaba en abril de este año. Será el pago que se hará en mayo. Y así por 3 meses. Y por último, los apoyos a las empresas a través del crédito. El gobierno ofrece una garantía que puede ser del 90%, es decir, el banco solo incurre en un riesgo del 10% para los préstamos que tomen las empresas para pagar las nóminas. Y si es para capital de trabajo, la garantía es del 80%. Entonces hay crédito y el Banco de la República reaccionó rápido dando la liquidez. No hay excusa para que los bancos no den el crédito porque el riesgo lo está garantizando, lo está cubriendo el gobierno. Entonces, tenemos esos 3 frentes: ingreso solidario, apoyos a la nómina de las empresas, 351.000 pesos por trabajador. Incluso si el empleador es una persona natural que tiene por lo menos 3 trabajadores, puede solicitar este subsidio de 351.000 pesos. Y por otro lado, el crédito o los créditos para pagar nóminas o para capital de trabajo. Medidas que se adoptaron rápidamente y que han dado una buena respuesta a una situación compleja. Por cierto, complementando otros elementos de la respuesta del gobierno, que es los recursos para el sector hospitalario, para que la infraestructura hospitalaria y también los trabajadores de la salud tengan más recursos para poder atender esta crisis. ¿Qué hacemos las personas del común y corriente? ¿Qué podemos hacer, además de cuidarnos? Bueno, primero tratar de aprovechar esta coyuntura para desarrollar todas las herramientas, bien sea de trabajo o de educación, a través de plataformas tecnológicas. Yo, por ejemplo, soy profesor universitario y rápidamente migré a una plataforma tecnológica para dictar mis clases. Siento que la interacción con los estudiantes ha sido positiva. Siento que ha habido un buen diálogo y además tomé la decisión de colgar todas mis clases en YouTube para que tengan acceso a ellas todos los estudiantes que quieran aprender, en el caso mío, Introducción a la Economía Colombiana. Ahí están las clases, siguen un texto y esto permite que se democratice un poco la educación en nuestro país. Que todo el mundo tenga acceso a estas plataformas me parece que es un paso muy importante. Pero también tenemos que aprovechar esto para trabajar. Y hay muchas actividades que se pueden desarrollar a través de plataformas virtuales. Todas las tareas administrativas, sin duda alguna. Entonces lo hemos visto. Hoy hay más reuniones virtuales a través de los diferentes canales. Hay empresas de consultoría en temas laborales, en temas de trabajo, que indican que el 30% de los trabajos van a poderse desarrollar a través de plataformas tecnológicas, por lo menos parcialmente. O sea, no quiere decir que ahora vamos a trabajar todo desde nuestras casas, pero a futuro vamos a usar más estas plataformas, que por cierto tienen unas ciertas ventajas: más puntualidad, no hay excusas como los trancones, las reuniones son más concretas, más eficientes, no se pierde tanto tiempo. Esto hace que nosotros hacia adelante también vayamos a mejorar en una dimensión. Vamos a acabar con reuniones interminables que no tienen un claro propósito, vamos a ser más eficientes y vamos a acabar con viajes también innecesarios, porque hoy es posible conectarnos a una conferencia en otra parte sin ningún problema, vernos, dialogar. Entonces muchos de los viajes que se hacían pueden ser ya innecesarios. Esto significará grandes cambios, por ejemplo, para la industria aeronáutica, para la industria hotelera, para los restaurantes, para el transporte. Grandes cambios, pero vamos a ser más eficientes. Hacia adelante tenemos todos que acomodarnos a estas tecnologías, aprovecharlas al máximo y sobre todo desde la órbita de lo público invertir más en la conectividad, invertir más en tener mejores canales de comunicación, más rápidos, más eficientes, más confiables, que no tengan interrupciones, que no tengan, digamos, restricciones, pero sobre todo que le lleguemos a los hogares en condiciones de mayor necesidad, porque no podemos
permitir que el coronavirus sea un amplificador de las divisiones sociales. Tiene que ser más bien un reductor de esas divisiones. Todos tenemos que estar en plataformas más homogéneas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo estudiante debe tener un computador, todo hogar debe tener acceso a una conexión a banda ancha y todo hogar tiene que poder pagar esa conexión a banda ancha. Tiene que haber un apoyo para que no haya hogar que se quede sin esa conexión. Esa debe ser la prioridad en este mundo post-COVID-19. Por cierto, esto nos lleva a decir, tenemos que cambiar la forma como estamos haciendo nuestros presupuestos en las empresas. Unas eran las necesidades en enero, febrero de este año. Seguramente los negocios querían abrir más locales, más puntos de venta. Ya eso probablemente no es lo prioritario. Hoy lo prioritario es que todo negocio pueda tener un canal de comercialización virtual, eficiente, rápido, ágil, que las personas puedan ver los productos, tener una sensación de cuál es el producto que están comprando y poderlo pagar rápidamente a través de medios digitales. Entonces, hacia allá es que tenemos que evolucionar. Uno de los grandes empresarios de la industria editorial de nuestro país me decía que su gran reto es establecer ese canal de comercialización virtual para que sus libros puedan venderse en un momento en el que las personas quieren leer, pero no pueden ir a una librería. Tienen que buscar el producto a través de las plataformas. Y no se trata solo de Amazon. Hay muchas otras plataformas, muchas muy eficientes, incluso menos costosas para los diferentes empresarios para ser los puntos de venta. Entonces, aquí hay que ser ingeniosos, creativos, pensar en esas plataformas alternativas. Entonces, más trabajos remotos a través de plataformas virtuales, teletrabajos, reuniones más eficientes, más productivas, más acceso a la educación y nuevos planes de inversión para el gobierno en conectividad y para las empresas en buscar canales más eficientes de contacto con sus clientes. Por cierto, este no es un momento para pensar solamente en maximizar ventas. En este momento las empresas tienen que ser solidarias. Este es el momento donde el cliente hay que verlo como parte de un agregado que es una sociedad que tiene que estar cohesionada, donde hay una comunidad. Tenemos que desarrollar ese espíritu comunitario. Por ejemplo, durante el huracán Katrina en los Estados Unidos, Walmart, esa gran superficie, digamos, una de las cadenas más importantes, si no la más importante del mundo, de venta de productos de toda clase, se conectó mucho con la sociedad porque usó sus almacenes para ofrecerle agua a las personas que no tenían agua potable, para que fuera un punto de encuentro de la comunidad, del barrio, de las zonas aledañas. Y la gente desarrolló ese sentimiento de comunidad y de agradecimiento hacia Walmart. Entonces las empresas pueden aprovechar estas coyunturas para posicionarse, no en términos de ventas y en términos de comercialización. No, este es el momento para posicionarse desde un punto de vista de solidaridad, de comunidad con las personas que trabajan alrededor de las empresas. Esto es muy importante para los bancos, esto es muy importante para todos los sectores económicos de nuestro país. Las empresas que hagan bien las cosas en este momento son las empresas que van a salir bien libradas hacia adelante. Algo muy importante en esta coyuntura. Seguramente vamos a tener todos que hacer esfuerzos para acomodarnos a una realidad de menores ingresos. Eso significa más deuda, pero con la perspectiva de que una vez superemos los problemas, vamos a poder crecer más, vamos a crecer más rápidamente. Entonces pensemos en el estudiante. El estudiante en este momento lo que tiene que hacer es aprovechar estas horas para prepararse más. El empresario, aprovechar estas horas para pensar sus estrategias hacia adelante, no solo para sobrevivir esta coyuntura que es muy compleja, sino para pensar en cuál va a ser ese nuevo escenario, cuál va a ser ese nuevo mundo en el que va a tener que operar. Y por supuesto el gobierno también. Hay que volver a plantear cuáles son las prioridades. Yo diría que el presupuesto del año 2021 hay que hacerlo sobre la base de que el mundo cambió, de que estamos en un antes y vendrá un después, y que en ese después otras son las prioridades. Probablemente ya no vamos a necesitar algunas cosas en las que estábamos invirtiendo en el pasado, vamos a tener que refocalizar los presupuestos hacia
nuevas actividades. Por ejemplo, menciono todos estos programas que están hoy, digamos, en implementación de apoyo a los colombianos, de apoyo a las empresas, inversiones en infraestructura, y muy positivo que se piense que la recuperación de la economía va a venir por los factores internos de Colombia, porque si algo estamos viendo es que el comercio exterior va a quedar muy afectado. Vamos a entrar en una fase de proteccionismo. Vamos a encontrar que llegamos ya a un techo en materia de globalización. Los países van a tender a cerrarse un poco. Ya Estados Unidos está dando pauta en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que en el futuro más cercano vamos a depender más de nuestra capacidad como país, de nosotros mismos generar el crecimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? La vivienda, las obras civiles, el comercio interno, la producción para el mercado interno. Vamos a tener que volver a pensar en darle prioridad a los productos nacionales. Busquemos los productos nacionales, porque ahí es donde están los empleos. Y en este momento es más difícil pensar en exportaciones, porque los canales están bastante interrumpidos. No es fácil en este momento exportar. Y los países están todos básicamente cerrando y están volviendo un poco a medidas proteccionistas. Entre otras cosas porque los viajes están muy restringidos. Pues seguramente mientras no aparezca la vacuna o la cura, va a haber muchas restricciones migratorias, va a haber restricciones al número de vuelos, va a haber restricciones al número de personas que pueden viajar, y seguramente cuando alguien puede viajar va a tener que en el sitio de llegada hacer una cuarentena de por lo menos 14 días, lo cual quiere decir que los viajes de negocios de 2 o 3 días pues desaparecieron. Entonces esto, insisto, nos va a volver a poner el foco en lo local, en lo nacional, en lo doméstico. Es realmente un cambio importantísimo en la forma como estábamos viviendo, porque estábamos viviendo en una economía que estaba buscando ante todo la globalización como fuente de oportunidades. Entonces, esta es una realidad de la que no nos podemos sustraer. Una de las prioridades en materia de inversión va a ser el transporte, y sobre todo el transporte público, porque en la medida en que empecemos a salir, vamos a ser muy cuidadosos de los focos de contagio, y tal vez no hay ninguno más severo que el transporte público, por la congestión, por el confinamiento y porque evidentemente es, digamos, si uno puede tener distanciamiento en su casa, puedes tener distanciamiento en su lugar de trabajo, pero en la medida en que en el lugar, en el medio de transporte tenga contacto con otras personas, pues seguramente ahí es donde tendrá los mayores riesgos. Hacia adelante vamos a tener que repriorizar las inversiones y pensar más en el transporte público para que haya menos densidad, para que el nivel de ocupación sea más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Nuevas rutas, nueva infraestructura, pero también horarios que se alternen para que no todos viajemos y usemos el transporte público a las mismas horas. Estos son otros de los cambios que seguramente vamos a tener. Esto nos está llevando también a pensar de otra manera en términos del manejo fiscal, el manejo de lo público. Fuimos siempre muy ordenados, prudentes, responsables, conservadores si se quiere, de mantener un déficit controlado, un déficit bajo, tener una deuda también relativamente baja. Pero esto nos está obligando a cambiar de paradigma, nos está obligando a pensar que si no hacemos uso de los instrumentos fiscales, pues no vamos a poder salir al otro lado. Este es el momento en el que hay que tomar la deuda y pensar que la vamos a pagar más adelante. Este es el momento, como me decía un amigo, en el que hay que hacer todo lo que se deba, así se deba todo lo que se haga. Porque no podemos quedarnos cortos, tenemos que actuar con contundencia, porque si no nos hundimos en una crisis y va a ser mucho más difícil salir después. Entonces, para eso está la deuda. Y hay que entender que este es el momento en el que hay que hacer uso de ella, porque es un momento totalmente excepcional. El gobierno ha actuado con prudencia, ha aumentado el endeudamiento, ha aumentado el déficit fiscal, pero también ha dicho que no sabemos si ya llegamos al límite. Depende mucho de lo que pase. Como hay tantas incertidumbres, y yo creo que en eso hay que ser realistas y reconocer que si la situación se alarga porque no logramos controlar la pandemia o porque es necesario mantener el aislamiento, también vamos a requerir más y más apoyo del Estado. Aprovecho este punto para decir que estamos viviendo también la reivindicación de lo público.
Para todos aquellos que tengan una inclinación por los asuntos públicos, que siempre han estado muy desacreditados, desprestigiados, donde lo público siempre es visto con mucho escepticismo, ahora estamos viendo que el que nos saca de este atolladero es el Estado. Entonces, es un momento también para volver a tener fe en el Estado. El Estado es el que puede apoyar a las familias que están con bajos ingresos, a las empresas que pueden quebrarse. El Estado es el que puede proveer la salud. Afortunadamente vivimos en un país donde el Estado cubre esos costos. Entonces, esto también nos ayuda a rebalancear un poco esa visión de lo público versus lo privado. El Estado juega un papel muy importante en la sociedad. Y hoy es el que realmente está teniendo la mayor responsabilidad. Y lo está haciendo bien. Por cierto, esto también nos debe ayudar a pensar que en el futuro seguramente vamos a necesitar más al Estado de lo que nosotros mismos pensábamos. El Estado nos va a ayudar no solo a manejar esta emergencia, sino también a volver a prenderle los motores a esta economía. Porque este es un carro que se apagó, porque simplemente le quitamos la batería, mandamos a todo el mundo para la casa y el carro no prende solo. El carro hay que volver a cargar la batería, hay que empujarlo, hay que ayudarlo a que vuelva a arrancar. Eso va a pasar con nuestra economía. Creo que un sector que seguramente va a tener el impulso más rápido es el de la vivienda. Porque primero han podido seguir trabajando las personas que se ocupan en esa actividad. Fue uno de los primeros sectores que se les permitió volver a salir. Pero segundo, va a haber subsidios importantes que anunció el gobierno esta semana. Subsidios a la tasa de interés para que sea más barato tomar un crédito hipotecario, para que las familias puedan tener cuotas más moderadas a la hora de comprar una vivienda. Esto es muy importante porque creo que la reactivación va a empezar por allí. Vamos a tener más posibilidades de comprar vivienda en condiciones más asequibles, tasas de interés más bajas, subsidiadas por el gobierno. Esto lo veo como algo positivo. Este es un momento también para pensar en que nuestra sociedad, nuestro país, tiene que estar muy cohesionado. Ha sido un momento de menos divisiones políticas, de menos polarización. Y yo creo que eso es de lo positivo que nos queda del COVID-19. Que podamos estar todos remando para el mismo lado, empujando este país en la misma dirección. Es cierto, ha habido debate y es natural que haya debate polémico y que haya una discusión de los temas de cuánto confinamiento, cuándo soltar, en fin. Pero ha habido más cohesión, el país está menos dividido. Y yo considero que eso es absolutamente esencial para poder avanzar más rápidamente. Creo que esa es una de las consecuencias, insisto, positivas de lo que hemos vivido hasta ahora en estos meses desde que el COVID-19 entró en escena. Pienso también que este es el momento para replantear objetivos. Es decir, es el momento para aplicar un poco de serenidad, cabeza fría, y que todos pensemos en aquellas tareas que son absolutamente prioritarias. Nuestro día a día está lleno de cosas. Y este confinamiento nos ayuda a establecer con más claridad cuáles son esas prioridades, cuáles son esos cambios que nosotros queremos introducir como individuos, cómo queremos orientar nuestras carreras, qué prioridades queremos tener, concentrarnos en los temas que realmente son importantes para salir fortalecidos, renovados de esta situación. Entonces, este es un momento también de introspección, de reflexión, de pensar en cuáles son esas prioridades. Fíjense, yo estoy seguro que muchos hemos tenido momentos de reencuentro en la familia, de valorar más la importancia que tiene ese diálogo familiar, la importancia que tiene en nuestras vidas, el peso que tiene en nuestras vidas la familia. También seguramente estamos valorando más cosas que antes nos parecían que las podíamos dar por descontadas, como disfrutar del aire libre, disfrutar de una caminata, disfrutar de hacer deporte. O sea, también esto nos va a llevar a revalorizar lo fundamental, lo esencial de nuestras vidas, como es la salud, como es la nutrición. Y sobre todo, pensar en que hay unos grandes problemas de la humanidad
que nosotros tendemos a ignorar y que son lo que los expertos llaman unos cisnes blancos. ¿Qué quiere decir un cisne blanco? A diferencia de un cisne negro. Un cisne negro es impredecible. Sí, es un evento catastrófico, pero es impredecible. Pero hay eventos catastróficos que sabemos que pueden ocurrir, que ya están estudiados. Hay muchas personas que consideran que el COVID-19 es un cisne blanco, que está en esa categoría, porque hubo advertencias de que venía una pandemia y las ignoramos, no estábamos suficientemente preparados. Bill Gates lo dijo hace unos años. En la revista científica se hablaba de que en la medida en que la humanidad estaba empujando ciertas especies, sacándolas de sus hábitats naturales, esas especies podían volver y convertirse en un gran riesgo. No sabemos todavía a ciencia cierta si el COVID-19 lo causó el que hubiera consumo humano de productos animales que estaban contaminados, pero es una hipótesis posible, sensata, que estaría asociada a que nosotros hemos generado esos riesgos. Y por lo tanto tenemos que pensar en los siguientes cisnes blancos. ¿Cuáles son esos cisnes blancos? Cosas que sabemos que pueden ocurrir, que podrían generar catástrofes. Tal vez el más importante de todos, el cambio climático. Lo hemos ignorado. No, generalmente no hacemos nada para enfrentarlo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y particularmente de dióxido de carbono. Colombia es un país pionero en esta materia que impuso un gravamen a las emisiones de dióxido de carbono. 15,000 pesos por tonelada. Solamente México y Chile lo tienen en América Latina. Es muy común en Europa. Pero fuimos responsables en eso. Pero todavía no somos suficientemente conscientes de que hay que reducir esas emisiones para frenar el cambio climático, reducir el calentamiento de la Tierra, que si llega a sobrepasar 3 grados centígrados comparado con lo que teníamos en el siglo XIX, pues vamos a tener más desastres naturales, más tormentas, más sequías, más inundaciones, erosión costera, aumento en el nivel del mar, muchos fenómenos que nos pueden afectar. Entonces este es el momento para decir, vamos a tener que ser conscientes de que probablemente no somos, tenemos límites como sociedad, no podemos sobrepasar esos límites naturales, porque si los sobrepasamos, la naturaleza se nos devuelve. COVID-19 es un ejemplo de ello. Entonces, más conciencia sobre los cisnes blancos. Esto probablemente significa que tendremos que sacrificar algo de nuestros objetivos de crecimiento, de bienestar material, para cuidar más nuestro planeta. Esto es seguramente algo que va a pasar y una de las lecciones que tenemos que derivar. Siempre se ha dicho que nosotros no tenemos la cultura, que somos un país desordenado, que somos un país que no respeta las normas. Bueno, llegó nuestra hora de demostrar que sí podemos hacerlo, que tenemos la capacidad de hacerlo. Porque si no lo hacemos, no va a haber recursos materiales suficientes para compensar nuestro desorden. Entonces, la única forma en la que podemos salir bien librados de esto es haciendo las cosas con muchísimo cuidado. Porque no va a haber, insisto, la capacidad material para cubrir y compensar nuestros errores. Este es el gran momento que tenemos para demostrar que sí podemos ser una sociedad ordenada, una sociedad que respeta las normas y que tiene esa cultura ciudadana que siempre hemos querido tener. Este es el momento de la verdad. Este es el momento en el que podemos demostrar que somos capaces de hacer eso. Entonces, yo pararía ahí. Hemos tocado muchos temas. Hemos hablado de la economía, hemos hablado de la sociedad, hemos hablado de la educación, hemos hablado de los retos del momento, de la coyuntura, pero también de una visión optimista del futuro, para atender las inquietudes, las preocupaciones, e incluso para oír los comentarios de ustedes, para simplemente enriquecer este diálogo. Porque, insisto, aquí hay que ser humildes. Este es un fenómeno que nadie tiene la interpretación completa. Nadie puede traducir esto en una ecuación, nadie puede traducir esto en este momento en un libreto, en un guión, en pasos a seguir, A, B, C. No, aquí tenemos todos los días que estar evaluando, todos los días monitoreando, todos los días tomando decisiones. Un momento muy desafiante y retador. De manera que solo el diálogo nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas y a compartirlas, a socializarlas, a informarnos mutuamente. Entonces, abramos el micrófono para escucharnos.
Abramos el micrófono para esas preguntas. Gracias por oírme. Gracias por estar atentos a esta conferencia. Doctor Cárdenas, ¿cómo afectará el entorno de la crisis del COVID-19 a todos los planteles educativos, a la educación en general? ¿Qué vendrá de nuevo? ¿Qué trae esta crisis para la educación y cómo ve usted que las tendencias afectarán la educación del futuro? La educación va a ser un activo aún más importante, más valioso, porque la educación es sinónimo de capacidad de trabajar virtualmente, de capacidad de trabajar en función de las ideas, en función del conocimiento, de poder aportar desde la distancia. La educación también va a ser fundamental porque vamos a necesitar más tecnología, más conocimiento, vamos a tener que ser más productivos. El crecimiento económico no se nos va a dar tan fácil simplemente diciendo vamos a comprar más maquinaria o vamos a acumular más horas de trabajo. No, el crecimiento se nos va a dar sobre la base de la innovación, la creatividad, el descubrimiento, los hallazgos, y todo eso requiere educación. En muchas disciplinas, porque aquí vamos a necesitar más personas en la salud, vamos a necesitar más personas en la tecnología, vamos a necesitar más personas en oficios de carácter administrativo, vamos a necesitar, por ejemplo, más personas en el corto plazo haciendo no solo las pruebas del COVID-19, más profesionales haciendo esas pruebas, sino más profesionales haciendo el seguimiento a las personas que puedan ser portadoras del virus. Esa trazabilidad va a requerir más personas dedicadas a esa función. Esto para hablar del corto plazo. Todo eso requiere educación. Y la educación va a ser más fácil de adquirirla porque todos nos estamos acostumbrando o a enseñar o a aprender a través de las plataformas virtuales. Mis hijas son universitarias, una de ellas. Hoy me estuvo mostrando una de sus clases. El profesor, el programa del computador, un programa para correr en una herramienta tecnológica, un software, y un espacio para hacerle preguntas al profesor. Eso es más rápido, más diligente que el mismo salón de clase. Entonces todos vamos a acostumbrarnos a eso, a aprender y a enseñar. Entonces se borran un poco las fronteras del conocimiento entre los grandes expertos en una parte y los estudiantes en otra parte, entre el sitio donde uno está y el sitio donde están las personas que quieren enseñar. Se borran un poco esas fronteras artificiales entre educación de buena calidad y educación de mala calidad. Todos vamos a tener acceso a educación de buena calidad, porque para todos esto va a ser un reto. Los profesores también tenemos que prepararnos. Esto no es una cosa que se improvisa. Tenemos que aprender a enseñar en esta nueva realidad y a enseñar mejor. Entonces, yo soy optimista con respecto al futuro de la educación. Creo que esto va a ser un salto cuántico en la calidad de la educación, para bien de los estudiantes. Quisiera concluir esta charla hablando de liderazgo. Van a surgir nuevos líderes en nuestro país. Este es el momento en el cual vamos a cambiar el estilo de liderazgo en Colombia. El nuevo liderazgo será un liderazgo que tendrá nuevos elementos. Entre ellos, lo que hoy vemos en quienes están dando la pauta a nivel global en esta materia. ¿Quiénes son los grandes líderes en medio de la pandemia? Han tendido a ser especialmente mujeres. La canciller alemana, Angela Merkel. La primer ministro de Nueva Zelanda, la señora Ardern, Jacinda Ardern. La primer ministro de Noruega. Han mostrado que tienen la mezcla de interpretación del conocimiento científico,
de transmitirle a la población un sentido de realidad, es decir, no vender ideas imaginarias que no tienen sustento, el realismo, pero al mismo tiempo confianza y optimismo, generando empatía, generando el sentimiento correcto para esta coyuntura. Y tenemos que ser conscientes de que hay un reto enorme, de que hay unos riesgos grandes, pero tenemos que apoyarnos entre todos. Insisto, despertando ese sentimiento de comunidad. Este es un problema comunitario. Este no es un problema que se resuelva aisladamente. Entonces, ese es el nuevo liderazgo. Es una nueva, también, es un mensaje a las nuevas generaciones. Y ese liderazgo es un liderazgo que, si bien está basado en el conocimiento científico, en la experiencia, en los expertos, no es tecnocrático, no está lleno de información difícil de asimilar para la gente o de legalismos o tecnicismos. Es una forma de traducir esa información con un sentido práctico a la población. Ese es el liderazgo que está saliendo a flote como el liderazgo que quiere hoy la sociedad. Entonces yo creo que tenemos que ir construyendo eso, y eso se hace en las universidades. Eso lo hacen ustedes en el día a día en sus aulas de clase. Hay que ir construyendo esas habilidades. Confianza, empatía, conocimiento, seguridad. Es decir, todos estos son los atributos que requieren los líderes. Entonces, es el momento también para reflexionar en eso. Es el momento para reflexionar en cómo construir esas habilidades. Desde que uno está en el colegio, en la universidad, tiene que estar pensando en construir esas habilidades. Pero sobre todo este es un gran momento de compromiso. Tenemos que estar comprometidos. No podemos pensar que el gobierno va a resolver todos los problemas. Tenemos que estar comprometidos con las personas que por alguna u otra razón están en una situación más difícil que la nuestra. Entonces hay que buscar los canales para ayudar. Hay que buscar los canales para darle a las personas que están en una situación difícil económicamente o desde el punto de vista de la salud un aliento. Pensemos por el momento, por ejemplo, en personas que trabajan en una peluquería o en un taller de reparación mecánica o en un restaurante, un cocinero, un mesero, que perdieron sus ingresos. No son asalariados y por lo tanto no van a recibir los beneficios que está ofreciendo el gobierno. No están en condición de pobreza, entonces tampoco reciben los programas de apoyo como el de ingreso solidario. Depende mucho de la sociedad, de que entre todos nos apoyemos. Entonces hay que buscar a esas personas que son las que tradicionalmente han estado cerca a nosotros, la persona donde nosotros vamos porque vamos a su salón de belleza o porque vamos a su taller o porque lo llamamos de vez en cuando para hacer una reparación doméstica que en este momento no se está haciendo. Pensemos en ellos, ayudemos, apoyemos. Así sea dando un pago por un servicio que se va a prestar a futuro. Pero esa persona va a valorar muchísimo tener ese ingreso en este momento. Y como la banca se está digitalizando, cada día es más fácil llegar a través de los canales virtuales. Que esa es otra de las grandes oportunidades. Millones de colombianos van a quedar conectados a través del sistema financiero con una tarjeta. Eso va a ser mucho más fácil también. La dinámica de los negocios hacia adelante es otra de las oportunidades que va a surgir. La mayor inclusión financiera, la profundización del sistema financiero para que todos los colombianos quedemos conectados a través de estas herramientas más modernas. Entonces concluyo con una voz de optimismo solidario, de pensamiento positivo, pero en términos comunitarios. Es decir, podemos crecer como sociedad, pero no a partir de individualismos. Y atrás deben quedar tendencias de la sociedad a dividirnos, a fragmentarnos, a polarizarnos. Aquí, como estamos atravesando esta tormenta sin ir en el mejor crucero, porque no tenemos esa capacidad, vamos a hacerlo en un buque que ha estado mejorando y que cada día tiene mejores condiciones, como han sido las que hemos construido en el país en los últimos 20 años. Pero que tenemos que estar todos apoyando al capitán para que podamos llegar a buen puerto. Esto no lo logramos solos, lo logramos colectivamente. Muchas gracias.
Bueno, agradecerle de manera muy especial al señor ministro Cárdenas, quien nos ha ilustrado esta noche con un análisis en profundidad de esta crisis de crisis. Nos ha hablado de las tendencias, la posición del gobierno, el impacto global que tendrá la crisis, los aspectos económicos más significativos. En fin, y por último, esto cómo impacta la educación, cómo nos impacta a nosotros para el día a día y lo que vendrá. De manera que tenemos ya recogidos una serie de conclusiones que nutren un poco la visión que era el sentido. Señor ministro, nuevamente muchas gracias por habernos compartido su visión en esta noche de hoy. Muy buenas noches.